«Esa camioneta no vale ni un peso», gritó el millonario, hasta que lo pobre mecánico la volvió una joya. El sol de Monterrey caía como plomo sobre el barrio Independencia, un calor que doblaba el aire y hacía brillar el asfalto gastado como un río de brea. En pleno verano, cuando hasta las sombras parecían sudar, el rechinido de unas llantas de lujo rompió la monotonía de la tarde. Un Mercedes-Benz, último modelo, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz, se detuvo frente a un terreno baldío. De él descendió Octavio Domínguez Villarreal, un empresario inmobiliario cuya fortuna se contaba en cientos de millones de pesos. Vestía un traje caro que, a pesar del aire acondicionado del vehículo, ya empezaba a pegársele al cuerpo. Su mirada barrió el lugar con la eficiencia de quien solo ve cifras y oportunidades, planeando en su mente el lujoso centro comercial que aplastaría la identidad de aquellas calles. Justo al lado del terreno que codiciaba yacía el esqueleto oxidado de una vieja Chevrolet Apache de 1959. Abandonada, con las llantas hundidas en la tierra seca y la pintura carcomida por décadas de sol y olvido, parecía un animal metálico resignado a morir. Octavio la miró y una sonrisa de desprecio se dibujó en su rostro. Se ajustó la corbata y con una voz lo suficientemente alta para que la escucharan los pocos vecinos que curioseaban desde sus puertas, soltó las palabras que encenderían la llama. «Esa chatarra no vale ni las ruedas que tiene puestas». Aquello era más que una opinión. Era una sentencia, una forma de declarar que todo en ese barrio, incluidas sus memorias y sus gentes, era desechable para él. El eco de su desprecio llegó hasta el interior del taller Salazar y Hermanos, un negocio familiar que se aferraba a la vida con la misma terquedad que la vieja camioneta. Desde allí salió Miguel Salazar, un joven de 27 años con el rostro manchado de grasa y el cansancio acumulado de quien lucha por un legado. Llevaba sobre sus hombros el peso de las deudas que dejó su abuelo, don Ignacio, el fundador del taller, y la responsabilidad de cuidar a sus dos hermanos menores, Toño y Lupita. Al escuchar al millonario, Miguel sintió cómo la ofensa le recorría el cuerpo. No era solo por la camioneta, era por la historia, por el trabajo de su abuelo, por la dignidad de su gente. Se acercó con paso firme, secándose las manos en un trapo. Sus ojos, acostumbrados a ver el potencial bajo las capas de óxido, reconocieron en la Apache un tesoro dormido. Frente al empresario, sin levantar la voz, pero con una convicción que silenció a los curiosos, Miguel habló. «Con el debido respeto, señor, se equivoca. Esa camioneta, restaurada como se debe, podría valer más de 800,000 pesos». Octavio soltó una carcajada seca y arrogante. Lo miró de arriba a abajo, desde sus botas gastadas hasta su frente perlada de sudor. «¿Tú qué vas a saber?», le espetó con un machismo hiriente. «Los mecánicos de barrio arreglan ponchaduras, no entienden de verdaderos autos clásicos». El desprecio se convirtió entonces en una apuesta cruel, un espectáculo para su propio ego. «Te propongo algo, muchacho. Tienes 60 días para convertir esa basura en algo que valga más de $500,000 de pesos. Si lo logras, te pago el triple del valor del terreno de tu taller. Pero si fallas, me lo entregas gratis y firmas una declaración pública admitiendo que la gente humilde no tiene capacidad para trabajos complejos». El silencio que siguió fue denso, cargado de la humillación colectiva de todo un barrio. Miguel miró el letrero descolorido del taller, donde el nombre de su abuelo apenas se leía. Pensó en sus hermanos, en las facturas apiladas, en la promesa que le hizo a don Ignacio de nunca rendirse. La dignidad no se negocia, se defiende. Levantó la barbilla y su mirada se encontró con la de Octavio sin titubear. «Acepto», dijo, y su voz resonó con una fuerza inesperada, pero con una condición. «Si yo gano, usted no. Solo cumple su parte.
sino que cancela todos los desalojos que planea en este barrio y dona el terreno de al lado para construir un centro comunitario para nuestra gente. La apuesta ya no era por un taller o una camioneta, era por el alma de la independencia. Historias como la de Miguel nacen en el corazón de nuestra gente todos los días, en cada taller, en cada campo y en cada hogar donde la dignidad se defiende con trabajo. Este es un canal que apenas comienza su camino y cada persona que se suscribe, cada uno de ustedes, es el motor que nos permite seguir buscando y contando estos relatos de esfuerzo y fe. Apóyanos con tu suscripción para que esta comunidad crezca y para que ninguna de estas historias se quede en el silencio. No te cuesta nada y para nosotros, honestamente, lo significa todo. Acompáñanos a descubrir cómo este joven mecánico no solo restauró una camioneta, sino la esperanza de todo un pueblo. Los 60 días comenzaron a correr bajo el mismo sol implacable de Menostedin, Monterrey, que había sido testigo de la humillación. Para Miguel, el taller de su abuelo dejó de ser un simple lugar de trabajo y se convirtió en una trinchera. La primera semana fue un descenso a las entrañas de la Chevrolet Apache, un viaje doloroso a través de décadas de abandono y óxido. Cada tornillo que se resistía, cada pieza soldada por la corrosión, era un recordatorio silencioso del tamaño de su desafío. El chasis, al ser separado de la carrocería, reveló una verdad devastadora. La estructura estaba podrida en puntos críticos, comprometida de una manera que hacía parecer una locura cualquier intento de restauración. Toño y Lupita lo miraban con una mezcla de admiración y miedo, susurrando en la cocina si su hermano realmente sabía en lo que se había metido. El desmantelamiento completo de la camioneta tomó 8 días de trabajo incesante, desde el amanecer hasta que la noche enfriaba el metal. Las piezas se acumulaban en el suelo de cemento del taller, un rompecabezas de metal carcomido y cables resecos. Miguel, con las manos cubiertas de una pasta negra de grasa y óxido, se sentó sobre una llanta vieja, observando el esqueleto de la Apache. La magnitud del trabajo lo golpeó con la fuerza de un martillo. No se trataba solo de reparar, se trataba de resucitar. Esa noche, apenas probó la cena que Lupita le había preparado con esmero. Se quedó en silencio, mirando la vieja libreta de su abuelo, esa que contenía diagramas y anotaciones con una caligrafía casi perfecta. En la portada, una sola palabra escrita a lápiz: paciencia. La primera mini victoria llegó de la mano de don Armando, el viejo soldador del barrio que había aprendido el oficio con el abuelo Ignacio. Se apareció en el taller una mañana, con su careta de soldar bajo el brazo y una mirada que no admitía negativas. Ese fierro tiene más historias que yo, Miguelito. No vamos a dejar que un ricachón cualquiera lo convierta en polvo, dijo, mientras sus dedos nudosos recorrían una viga del chasis podrida. Esto no se arregla con parches. Hay que cortar el cáncer y darle hueso nuevo. Durante 2 semanas, el taller se llenó con el siseo de la soldadora y la luz cegadora del arco eléctrico. Don Armando no solo reparó el chasis, le enseñó a Miguel técnicas de injerto de metal que ya nadie usaba, creando una estructura más fuerte que la original. Mientras el esqueleto de la Apache recuperaba su integridad, Toño, de 16 años, libraba su propia batalla. Con un teléfono prestado, comenzó a grabar cada paso del proceso. Al principio, Miguel se negó, sintiendo que era una distracción inútil. No tenemos tiempo para payasadas, Toño. Cada minuto cuenta, le espetó sin levantar la vista de una soldadura. Pero Toño insistió, con la terquedad propia de su edad. Esto no es una payasada, es nuestra historia. La gente tiene que ver el trabajo, el sudor. Tienen que ver lo que don Octavio llamó basura. El primer video, crudo y mal editado, mostrando la reconstrucción del chasis,
Fue subido a una página recién creada con el nombre de El Renacer de la Apache. En 3 días tenía 100.000 vistas. La viralidad trajo consigo una ola de apoyo que Miguel jamás habría imaginado. Mensajes llegaban desde talleres en Argentina, clubes de autos clásicos en California y mecánicos jubilados en España. Un proveedor de refacciones en Querétaro, conmovido por la historia, les envió un juego completo de frenos nuevos sin costo alguno. La dueña de la mercería, doña Elia, dejó de apuntar en la libreta de deudas y simplemente les dejaba bolsas con comida en la puerta del taller cada mañana. Sin embargo, la fama también atrajo a los escépticos y a los curiosos mórbidos, aquellos que entraban a los videos solo para comentar que era imposible cumplir el plazo, que un mecánico de barrio nunca podría alcanzar la calidad de un taller profesional. Cada comentario era una pequeña espina de duda. Mientras tanto, en la soledad de su penthouse en San Pedro Garza García, Octavio Domínguez, Villarreal, se había convertido en un espectador secreto. Lo que empezó como una forma de monitorear su victoria asegurada se transformó en una obsesión incómoda. En su pantalla de 80 pulgadas no veía a un simple mecánico, veía a un joven enseñándole a su hermano menor a pulir una pieza de cromo, a una niña dibujando la camioneta en un cuaderno mientras les llevaba un vaso de agua de Jamaica. Veía a los vecinos llegar con platos de comida, a un viejo soldador trabajando con una devoción casi religiosa. Veía comunidad, sacrificio y un propósito que él había olvidado. Esa calidez contrastaba brutalmente con el silencio frío de su departamento, un mausoleo de lujo donde la única compañía era el fantasma de su esposa y el hijo que nunca llegó a conocer. El siguiente gran obstáculo apareció como un veredicto de muerte para el proyecto: el motor original. Un Stovebolt 6 de 235 pulgadas cúbicas tenía una fisura interna en el bloque. Era irreparable. Conseguir un motor idéntico de 1959 en menos de un mes era una tarea titánica, casi un milagro. Miguel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esa noche, la desesperación fue tan densa que el aire en el taller parecía pesado. Se sentó en la oscuridad, con la libreta de su abuelo en las manos, sintiendo el peso de la derrota. Fue entonces cuando, pasando las páginas manchadas de grasa, encontró un pequeño recorte de periódico amarillento que su abuelo había pegado décadas atrás. Hablaba de un coleccionista en un pueblo de 1900. Coahuila, famoso por tener un depósito de motores Chevrolet de los años 50. No había teléfono, solo un nombre y una ubicación aproximada. Al día siguiente, dejando a don Armando a cargo de la carrocería, Miguel tomó los últimos 2,000 pesos que le quedaban y se lanzó a la carretera en una vieja motocicleta. El viaje fue una prueba de fe, una búsqueda a ciegas a través del desierto. Encontró el lugar, un cementerio de gigantes de hierro oxidado, y al dueño, un anciano llamado Ramiro que desconfiaba de los extraños. Miguel no le habló de la apuesta ni del millonario, le habló de su abuelo, de la pasión por los motores y del legado que intentaba salvar. Le mostró los videos en el teléfono de Toño. El anciano, tras un largo silencio, lo guió hasta el fondo de una bodega. Allí, cubierto por una lona polvorienta, estaba el motor. Idéntico, funcionando. «Tu abuelo era un hombre de palabra», dijo Ramiro con voz rasposa. «Llévatelo, págamelo cuando puedas. La gente como tú no debe perder». El regreso a Monterrey fue triunfal. La instalación del motor se convirtió en una ceremonia comunitaria. Pero el tiempo se agotaba. Faltaban menos de 10 días y aún quedaba el trabajo más delicado: la pintura y el ensamblaje final. Noches enteras se fundieron con los días. Lupita aprendió a lijar piezas pequeñas. Toño se encargó de pulir cada tornillo y cada emblema. Miguel, con una precisión de cirujano, aplicó capa tras capa del color original, el Sherwood Green,
una tonalidad que había recreado él mismo a partir de una pequeña muestra que encontró bajo un trozo de moldura. El taller olía a thinner y a esperanza. El cansancio era extremo, pero la camioneta, pieza por pieza, estaba volviendo a la vida, más hermosa y perfecta de lo que jamás había sido. En la madrugada del día 59, a solo 24 horas del plazo final, llegó el momento de la verdad. El motor, ya instalado y conectado, debía arrancar por primera vez. Un pequeño grupo de vecinos se congregó en silencio afuera del taller, sin querer presionar. Miguel se deslizó en el asiento del conductor. La llave, la original, que había restaurado con un cuidado casi sagrado, entró en el interruptor. Respiró hondo, cerró los ojos y la giró. El motor de arranque gimió 1, 2 veces. Un silencio tenso se apoderó del lugar, y entonces un estallido, un rugido profundo, gutural y poderoso, llenó la noche, haciendo vibrar los cristales del taller. El motor del Apache había vuelto a la vida. Afuera, los vecinos aplaudieron y vitorearon, pero a una cuadra de distancia, estacionado en la oscuridad, Octavio Domínguez escuchó ese sonido desde el interior de su Mercedes. No sintió ira ni despecho, sintió una punzada en el pecho, una emoción extraña y olvidada que se parecía peligrosamente a la alegría. El rugido de ese motor había despertado algo más que un simple vehículo, había despertado algo dentro de él. El día 60 llegó envuelto en un calor denso, pegajoso, que parecía amplificar la tensión acumulada en el barrio Independencia. Más de 500 almas se congregaban frente al taller Salazar y Hermanos. Un mar de rostros expectantes que incluía a vecinos, periodistas con cámaras al hombro, coleccionistas de semblante serio y curiosos atraídos por la leyenda que había crecido en redes sociales. El aire vibraba con murmullos, conjeturas y una fe compartida. Miguel Salazar, de pie junto a la figura cubierta por una lona gruesa, sentía el peso de todas esas miradas. A su lado, Toño apretaba los puños con nerviosismo, mientras Lupita sostenía su mano con una fuerza que desmentía su edad. Miguel no miraba a la multitud, sino a la puerta del taller, donde el nombre de su abuelo, don Ignacio, apenas se distinguía por el paso del tiempo. Era por él, por ese legado de grasa y honor, que todo aquello tenía sentido. Apartado del resto, con una rigidez que traicionaba su aparente calma, Octavio Domínguez Villarreal observaba la escena. Había llegado en un auto discreto, sin un chofer, vistiendo una simple camisa de algodón que no lograba ocultar la tormenta en su interior. Cada video, cada foto del progreso de esa camioneta había sido un martillazo a su coraza de cinismo. Vio a Miguel acercarse a la lona, sus manos, esas manos que había despreciado, firmes y seguras. El joven mecánico tomó una esquina de la tela, intercambió una mirada con sus hermanos y en un movimiento fluido y solemne tiró de ella. El silencio que cayó sobre la calle fue absoluto, profundo, como si el mundo entero contuviera la respiración. La lona se deslizó hasta el suelo, revelando no una simple camioneta, sino una obra de arte, un milagro de metal y pintura que brillaba bajo el sol de Monterrey. La Chevrolet Apache de 1959 estaba allí, perfecta, renacida. Su pintura, un impecable Sherwood Green, reflejaba el cielo y los rostros atónitos de la gente como un espejo de agua tranquila. Cada pieza de cromo, desde la parrilla hasta los parachoques, destellaba con una pureza cegadora. Las llantas de cara blanca y los tapacubos originales parecían recién salidos de fábrica. No era una restauración, era una resurrección. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud antes de estallar en un aplauso ensordecedor. El ingeniero evaluador, un hombre mayor de reputación intachable, se acercó con una libreta en mano.
Caminó alrededor del vehículo, abrió las puertas, revisó el interior tapizado en cuero idéntico al original y examinó el motor, una pieza de ingeniería tan limpia que se podía comer en ella. La gente observaba cada uno de sus gestos, cada anotación, esperando el veredicto que sellaría el destino del barrio. Tras casi 20 minutos de una inspección minuciosa, el ingeniero se aclaró la garganta y se dirigió al micrófono que un periodista le había acercado. El silencio regresó, más denso que antes. «He evaluado cientos de vehículos clásicos en mi carrera», comenzó con voz pausada y grave, «pero pocas veces he visto un trabajo de esta magnitud, con este nivel de fidelidad histórica y atención al detalle. Esta camioneta no solo fue restaurada, fue salvada del olvido con un respeto absoluto por su esencia. Su valor de mercado actual, considerando su estado de concurso y la historia documentada de su restauración, es de 1.350.000 pesos». La cifra flotó en el aire un segundo antes de que la calle explotara en un grito de júbilo. Miguel había ganado. Toño y Lupita lo abrazaron con lágrimas en los ojos, mientras los vecinos coreaban su nombre. En medio de la celebración, varios coleccionistas se abrieron paso, gritando ofertas que superaban el veredicto. «Te doy 1.500.000 ahora mismo, muchacho», gritó uno. «1.600.000 en efectivo», replicó otro. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Octavio Domínguez, con el rostro descompuesto por una emoción que ya no podía reprimir, avanzó entre la gente. Sus ojos enrojecidos y brillantes estaban fijos en Miguel. Al llegar frente a él, ante la mirada atónita de todos, el millonario cayó de rodillas sobre el asfalto caliente. «Perdóneme, joven», dijo con la voz rota, ahogada por un sollozo. «Perdóneme». Su arrogancia, su desprecio, todo se había derrumbado. «Usted no solo restauró una camioneta, me restauró a mí, me devolvió la humanidad que perdí hace mucho tiempo». Miguel, sorprendido y conmovido, se agachó y puso una mano en el hombro del hombre. «Levántese, don Octavio. Por favor, levántese». Lo ayudó a ponerse de pie, y en ese gesto no había rencor, solo una dignidad serena. «El perdón se lo concedo», dijo Miguel con la voz firme. «Pero la apuesta tiene condiciones que van más allá de nosotros dos. Hay un barrio entero que espera». Octavio asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No solo cumplió cada punto del acuerdo, sino que fue mucho más allá. Al día siguiente, publicó un video en sus propias redes, pidiendo disculpas públicas por su soberbia y reconociendo que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria, sino en su carácter y su entrega. Canceló todos los desalojos y donó no solo el terreno prometido, sino también un galpón industrial de 2.000 metros cuadrados para que Miguel fundara un centro de formación técnica. 15 meses después, el Centro de Formación Técnica Ignacio Salazar era una realidad vibrante. Decenas de jóvenes de barrios humildes aprendían el oficio de la mecánica y la restauración, guiados por el propio Miguel. Toño estudiaba ingeniería mecánica en la universidad con una beca completa, financiada por un fondo creado por Octavio, y Lupita se había convertido en una aclamada ilustradora automotriz, con sus diseños siendo comisionados por revistas internacionales. La Apache, finalmente vendida por 600.000 pesos a un coleccionista que prometió cuidarla, ahora se exhibía en museos de Estados Unidos como un símbolo de la tenacidad y el espíritu de una comunidad que se negó a ser borrada del mapa. Octavio, por su parte, reorientó por completo su imperio inmobiliario, cancelando proyectos de lujo para invertir en viviendas populares y creando un fondo de 15 millones de pesos para becas. La relación entre Miguel y Octavio se transformó en una improbable pero sólida amistad, un puente entre dos mundos que se enriquecían mutuamente. A menudo se les veía juntos en el centro de formación,
el millonario aprendiendo a lijar una pieza mientras escuchaba las historias de los muchachos, y el mecánico aprendiendo sobre finanzas para asegurar el futuro de su proyecto. La historia que había comenzado con un insulto lanzado al viento se convirtió en una leyenda de redención. La vieja camioneta, aquella chatarra que no valía ni un peso, demostró que el verdadero valor no está en el metal, sino en las manos que lo moldean y en el corazón que lo impulsa. Miguel Salazar no solo salvó un taller y un vehículo, salvó la dignidad de su gente, demostrando que el talento y el carácter no entienden de clases sociales. Y en el proceso, le enseñó a un hombre que lo tenía todo, que la única riqueza que perdura es la que se comparte. Y así, con el rugir de un motor que no solo movió pistones, sino que despertó conciencias y unió a toda una comunidad, termina el relato de la vieja Apache. Pero aunque la historia de Miguel y Octavio ha llegado a su fin en nuestra voz, el viaje que hemos compartido en estos minutos apenas comienza, porque cada relato nos deja una semilla sembrada en el corazón y nos recuerda que la dignidad no tiene precio ni clase social. Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos hasta el final, por regalarnos tu tiempo y tu atención, permitiendo que el eco de este taller de Monterrey llegara hasta el rincón del mundo donde te encuentras ahora mismo. Nos llena el alma y nos da una fuerza inmensa saber desde dónde nos escuchan, sentir que no estamos solos contando estas historias. Por eso, nos encantaría que nos dejaras un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos acompañas. ¿Qué fue lo que más te conmovió de este relato? ¿Qué sentiste cuando el motor de la Apache volvió a la vida? Leer cada uno de sus mensajes es como sentarnos a tomar un café juntos. Nos permite construir una familia alrededor de estos relatos que nos recuerdan que, a pesar de todo, la bondad sigue existiendo y vale la pena luchar por ella. Este es un espacio que estamos construyendo con mucho esfuerzo y cariño, y cada uno de ustedes es un pilar fundamental. Si esta historia tocó alguna fibra en tu interior, un simple me gusta es una señal que nos ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Tu suscripción es el abrazo más grande que podemos recibir, la confirmación de que quieres seguir escuchando historias que nos inspiren a ser mejores. Y si mientras escuchabas pensaste en alguien que necesita un empujón de esperanza, no dudes en compartirle este video. A veces, una historia escuchada en el momento justo puede cambiarlo todo. Recuerda siempre que todos llevamos dentro una joya oculta, algo que quizás el mundo ve como chatarra, como algo sin valor. Puede ser un talento, un sueño o simplemente la bondad que guardamos en el alma. No permitas que la voz del desprecio apague el motor de tu corazón. Como Miguel, rodéate de gente buena, confía en tus manos y en tu fe, y trabaja con honestidad, porque el verdadero valor no se mide en pesos, sino en el carácter que forjamos en la adversidad y en el bien que hacemos por los demás sin esperar nada a cambio. Que sepas que no estás solo en tu camino, que en esta comunidad siempre encontrarás un refugio y una voz de aliento. Te esperamos con los brazos abiertos en nuestra próxima historia, donde seguiremos descubriendo juntos que los milagros más grandes no caen del cielo, sino que se construyen con las manos y los corazones que se atreven a creer. Cuídate mucho y que la vida te trate con la misma nobleza que demuestras al estar aquí. Hasta muy pronto, familia.